por máquinas, por redes sociales, también si uno quiere, queda, ¿no? Pero sí estamos en vivo en directo transmitiendo. Después quedará grabado. Pero estamos transmitiendo en vivo en directo porque son las 21:16 minutos del martes 20 de junio del año 2023. Es hoy, ¿no? Es ahora. Bueno, entonces estamos saliendo en vivo en directo a través del diario La Señal 93.1 MHz y la red social Facebook Live, transmitiendo en vivo en directo para todo el país y el mundo desde Coronel Moldes, Córdoba, Argentina. En la radio. Vamos a ver si ya podemos tener comunicación, DJ. ¿Ya puede ser? Estamos en contacto con el pastor Osvaldo Falcón y la iglesia madre, ¿no? Del Evangelio. Vamos a ver si ya... Porque ya me está justamente saltando la campanita, ¿no? De la prédica radial en Facebook. Si no me equivoco. Vamos a ver si ya podemos... mantener la comunicación con el pastor. Sí, Cristian, buenas noches. Que Dios te bendiga. Dios bendiga a cada uno de los oyentes. Estar en contacto, por ahí demora un poquito, ¿no? En un tiempo como hoy, medio así pesado en lo climático, ¿no? Por aquí está llegando bien, Cristian. De un momento a otro vamos a estar en contacto. Por eso lo estoy estirando un poquito. Está llegando bien, Cristian. Alabanza allí también. Igual que la gente saludando también a la gente de la... Marcó un error en la llamada y se cortó. Así que esperaremos otra llamada de Cristian. Aquí marcó un error en la llamada y se ha cortado. Pero bueno, seguimos aguardando la comunicación, como decía Cristian, para poder celebrar este culto en la radio, como él ha denominado este programa, y verdaderamente para mí es un gozo, un orgullo que Cristian me haya invitado a participar, porque sé lo bien que hace la palabra de Dios a aquellos que la necesitan, y qué lindo que el Señor puso en el corazón de Cristian poder poner a disposición del Señor y de la prédica de su palabra allí todos los elementos con lo que él cuenta en su profesión de comunicador social. Y bueno, a través de ello es que nosotros estamos colaborando en cierto modo con el programa de Cristian en lo que hace a la prédica de la palabra del Señor. Así que le damos muchas gracias a Dios por la misericordia que el Señor tiene. Le damos muchas gracias a Dios por su amor infinito que nos permite compartir de esta manera. Así que cómo no agradecerle al Señor todo lo que el Señor nos permite hacer. Por eso le damos muchas gracias al Señor, a los hermanos que se van conectando. Vamos a estar en comunicación con el pastor. Capaz que ya estemos en instante nada más. Amén, Cristian. En vivo y en directo estamos, a través de Radio Popular. Amén. Qué lindo. Error en la llamada, vuelve a dar y se corta. Esperamos que la misericordia del Señor puede estar obrando, puede estar el Señor manifestándose y acomodando todo para que pueda llegar y salir lo que estamos haciendo. Dios bendiga a la hermana Yagi, Dios bendiga a la hermana Nelly, a la hermana Sonia, que nos están bendiciendo también. La misericordia del Señor sea con cada uno de ellos también. Ahora ha llegado nuevamente la llamada y esta vez parece que sí, que vamos a poder estar en contacto. Ahora sí, pastor, Amén. Sí. No nos jugó una mala pasada la funda del celular, Claro, porque entraba la llamada y después decía error en la llamada y se cortaba. Vio que la funda por ahí,
cuando después que hacer comunicación por teléfono, yo no se la saqué, entonces ahí está el error. A mí también me sabe pasar cuando lo pongo en el soporte. Claro. Así que renegamos por nosotros solos nomás, en esta vuelta. Pero pastor, una gran bendición nuevamente, como hablábamos recién y como lo hacemos todas las semanas, ¿no? Y que nuevamente estemos en esta oportunidad. Y qué lindo, Cristian, como vos decías, que a veces no es que estés en el templo, pero estando en ese lugar, Cristian, se puede llevar a cuánto, porque muchos dan testimonio de que escuchan por la radio el culto. Y si estuvieses en el templo no podríamos hacer esto. Así que la honra, la gloria es para el Señor y qué lindo que se puede hacer de esta manera. El Señor, con tal de alimentar a su pueblo, con tal de llevarle la palabra, usa todos los medios que Él ha creado. Así que cómo no darle gracias al Señor, Cristian, por eso, que puso esa decisión y me gozo y hablaba recién de cómo el Señor pone en el anhelo y vos pones tu tiempo, pones todos tus elementos allí, todos tus aparatos para poder hacer esto con el solo fin de que varios puedan oír el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que es la manera de hacer tesoros en el cielo, como dijo el Señor Jesús, ¿no es cierto? Todo tu tiempo, todo tu capital, al servicio del Evangelio, cuenta delante del Señor y cuenta mucho, Cristian. Por eso yo le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad que vos me das de participar también en este programa. Bien, pastor, hoy yo la oportunidad, ¿no?, de encontrar todavía más aún, ¿no?, de poner en manifiesto los sentidos en algo tan comprometido como este programa, espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, bueno, tuve esa oportunidad y a las 19:30 siempre trato de tener un tema, o que el Señor me dé un tema para hacer una previa, ¿no?, tan interesante. De caer, o sea, el Señor ya cuando uno ya se ha comprometido como hijo, para que sepa la audiencia, y aquel ya dentro del Evangelio, hijo del Señor, bautizado con la oración de fe, eh, no de perder la salvación. El Señor no hablaba de perder la salvación, sino que de mucha gente, no todo, no vamos, pero de perder el primer amor. Y ahí está el tema que quería tratar con usted, pastor. Yo le mandé un WhatsApp, como le digo, no sé si será cosa mía o cosa del Señor, pero bueno, en este prólogo espiritualmente cabe, ya que justamente va en torno a esto que sucede, que es real, que sucede, caída de muchos ministerios. Yo le quería preguntar el porcentaje, si hay un porcentaje, sí hay un porcentaje de culpa alguna, ya sea entre los siervos y los hermanos o la gente que por ahí, en ese primer amor, yo considero, usted me va después, lo vamos a escuchar tan atentamente, pastor, porque hasta el último detalle sé que me va a explicar. Pero considero que el primer amor arranca ahí, ¿no? Cuando uno le hace la oración de fe, cuando uno deja espiritualmente llegar a que el pastor le haga la oración de fe, que después el pastor lo bautice, los pastores lo bauticen y va adecuadamente a la reunión o su vida va en torno a la parte espiritual, más allá de su trabajo, y se puede llegar a involucrar en algún ministerio y puede llegar a tener su ministerio y no sé si caída del primer amor esté aquí
que muchos caen por dar un ejemplo, ¿no, pastor? Entonces, el tema es, quiero que nos pueda responder. Hay un porcentaje de culpa, porque es algo real, ¿no? De no perder la salvación, porque mejor yo caigo del ministerio o me voy por X motivo, por lo que sea, pero, o sea, no pierdo la salvación. O sea, eso es lo que me daba el Señor a mí, ¿no? Para que no sea tan preocupante ni tan dramático. La salvación está si ya creíste, si ya te bautizaron, si ya te hicieron la oración de fe. Pero después por allí hay ministerios que se caen. ¿Será la pérdida del primer amor? Yo, o sea, puedo llegar a comprenderlo así, después de un primer amor. Si hay algún tipo de tiempo, una década, 2 décadas, 3 décadas, por ahí noto yo que el ministerio que caen, considero yo que puede ser el primer amor, pastor. Bueno, somos todo oídos para que nos pueda asesorar espiritualmente, ¿no? Bien, Cristian, es así como lo estás expresando, según el mismo Señor Jesús se lo declara a Juan allí en el Apocalipsis, ¿no es cierto? Capítulo 2 de Apocalipsis, el verso 4, el Señor Jesús, a modo de hacerle reflexionar a quien estaba pastoreando la iglesia de Éfeso, le dice el Señor: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y en esto el Señor es claro y uno debe retomarlo. Es claro lo que el Señor le dice en Apocalipsis capítulo 2 y verso 4, pero tengo contra ti que has dejado. O sea, no es que alguien lo ha perdido. Cuando uno pierde alguna cosa, no se da cuenta. Pero cuando uno deja algo, sí se da cuenta y sabe que lo ha dejado. Y en esto, como vos bien lo estaba poniendo, el Señor le decía a quien estaba pastoreando la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El Señor le agrega, el Señor Jesús le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto es para que nos quede claro y nosotros no confundamos la labor del ministerio, la responsabilidad en el ministerio, con el amor. No le está reprochando falta de trabajo, al contrario, está alabando. El Señor está diciendo que conoce las obras, conoce el arduo trabajo, pero perdió el primer amor. Y fijémonos qué lindo que el apóstol Pablo explica que el amor nunca deja de ser. Juan dice en sus epístolas: Dios es amor. O sea que si el amor es lo que Dios le da al hombre, no puede dejar de ser nunca, nunca. Pero el hombre puede dejarlo. El hombre puede dejarlo de lado, y es lo que el Señor acá le está diciendo al pastor de la iglesia de Éfeso. Y fijémonos, Cristian, qué lindo que es lo que vos decías, qué ingrato es el hombre que cuando uno habla y dice en el castellano la palabra adefesio, haciendo referencia a algo desagradable, a algo feo, llamémosle así para que lo podamos entender coloquialmente, eso significa que está hablando en relación a los efesios. De ahí viene la palabra adefesio, es en relación a los efesios, es lo que significa. Y fueron tan ingratos con el apóstol Pablo, le pagaron tan mal, que de ahí es donde se comienza a acuñar y a decir la frase adefesio, de aquello que es desagradable, de aquellas malas acciones. Y acá nosotros podemos ver, como bien vos decías, el dejar el primer amor, lo que implica
En este caso el Señor Jesús le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Vemos que el Señor da oportunidad, pero el Señor quiere que todas esas obras, el arduo trabajo, la paciencia, todo sea en el amor de nuestro amado y bendito Dios. Ese es el llamado de atención que el Señor le hace al pastor de la iglesia allí en Éfeso, en el libro de Apocalipsis está. Por eso es que es lindo, como vos bien decías, poder conocer por qué el Señor dice así y cómo el amor no tiene nada que ver con lo del ministerio, que la palabra dice que el llamamiento del Señor es irrevocable, ¿no es cierto? Pero aquí el Señor dice que si yo trabajo sin amor, si yo no vuelvo a mi primer amor, entonces el Señor va a quitar esa responsabilidad que ha puesto en mí y yo tendré que dar cuenta de esto. No es como cuando la persona entierra su talento, el Señor le va a pedir cuenta por qué lo enterró. Pero aquí el Señor está hablando y está diciendo que por cuanto perdió el primer amor, ¿cómo debo tratar a las almas cuando llegan? ¿Cómo debo pastorearles? ¿Cómo debo aconsejarles? Porque aquí está hablando no de un ovejita, no está hablando de un miembro de la congregación, acá está hablando de la labor que está haciendo un pastor. Y eso es lo que nosotros debemos comprender. El desinterés, el ser tibio, lo que el Señor también le llama, ¿no es cierto?, al otro pastor, y donde le hace ver que si es tibio va a ser vomitado, ¿no es cierto? Aquí nosotros vemos que el Señor reclama que si uno deja el primer amor en la labor que le han dado, nosotros conocemos el dicho popular que dice toda escoba nueva barre bien. Bueno, aquí parece que el ángel, el pastor, quien estaba pastoreando a la iglesia de Éfeso, esa estrella que significaba, ¿no es cierto?, le hace ver el Señor que el haber perdido el primer amor está en un reproche de parte del Señor, lo dice el verso 4, pero tengo contra ti. El verso 5 le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Vemos que el haber caído, el haber dejado el primer amor, nos significa a nosotros el haber caído espiritualmente. ¿Puedo volver a conseguirlo? El Señor da la receta. Dice el Señor, arrepiéntete y haz las primeras obras, que las debemos hacer con amor. Pero antes de comenzar a hacerlas, debe haber en mí arrepentimiento. Y este fue el inicio del mensaje del Evangelio. Cuando aparece Juan el Bautista predicando, él comienza diciendo, arrepentíos y convertíos. Aquí, cuando el Señor comienza su ministerio, también comienza diciendo, igual que Juan el Bautista, arrepentíos y convertíos. Y aquí le dice al pastor de la iglesia de Éfeso, también le dice que se arrepienta y que comience a hacer las primeras obras. Así que es algo que está escrito en la Biblia hace 2000 años, debe suceder para que nosotros podamos darle la veracidad a la palabra de Dios de que sigue siendo tan atemporal como lo fue hace 2000 años. Porque si no, la Biblia sería un simple libro de historia. Pero si relata y demuestra sus escritos, sucesos de hoy en día, entonces vemos que está tan vigente como cuando el Señor se lo dijo. Y esto que Juan escribe hace aproximadamente 2000 años, es lo que el Señor vio y le mostró a Juan lo que iba a ser en el final de los tiempos.
O sea que era una más que noticia profética la que le estaba dando. Pero como bien vos decías, hoy está sucediendo, hoy se está viendo hermanos enfermos, hermanos débiles. La palabra enfermo etimológicamente viene de infirme, o sea que le falta firmeza. ¿Le falta firmeza en qué? En servir al Señor. Antes lo primordial era llegar, orar, leer la palabra, buscar del Señor, y después si teníamos tiempo tomábamos el té, si teníamos el tiempo desayunábamos, pero lo primero era el Señor. ¿Qué nos apartó de eso? Debemos tener en claro que no fue el Señor quien nos apartó de eso. Entonces, es como bien vos decías, es momento de que nosotros reflexionemos. Aquellos que están en esta situación, el apóstol Pablo le decía a la iglesia, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos ver. El dormir, lo vemos que cuando el Señor fue a Getsemaní a orar porque ya se llegaba la hora crucial donde Él iba a ser entregado, llevó consigo sus discípulos. Pero sus discípulos durmieron. El Señor no. El Señor oraba. La palabra dice que grandes gotas como de sangre caían del rostro del Señor por la intensidad de la oración, y sus discípulos dormían. Entonces vemos que el dormir no es bueno cuando uno tiene un ministerio y deja el ministerio por atender el sueño. En esto, la palabra de Dios es clara, como vos lo decías, se puede ver, se puede hoy con los medios de comunicación que hay, llegan rápido estas noticias como que quieren dejar mal el evangelio cuando las dan. Pero en realidad lo único que están haciendo es afirmando lo que la palabra de Dios tiene escrito hace 2000 años. Entonces no debe alarmarnos, pero sí debe hacernos a nosotros ese llamado de atención de no pertenecer a ese grupo que le está pasando sencillamente estas cosas, sino todo lo contrario. Sí, realmente, pastor. Por eso yo le pregunté si hay un porcentaje de algún tipo de culpa para que esto suceda entre los siervos, los hermanos, el ministerio, la iglesia en general. Y es así, Cristian. En las 7 iglesias de Asia a la cual les va dirigido el mensaje, a 5 de ellas el Señor les hace llamado de atención. Así que tiene que darse que si les hace ese llamado de atención es porque precisamente no están caminando en la forma que el Señor quiere que caminemos. Por algo el rey David, hablando proféticamente, dice que el Señor se inclinó, escuchó mi ruego, me sacó del pozo de la desesperación, afirmó mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos. Si el Señor se tomó el trabajo de enderezar mis pasos, quiere decir que estaba caminando con pasos torcidos, pasos que me alejaban del Señor en lugar de acercarme. Y yo debo tratar de que mis pasos sigan la dirección en la que Dios me marcó. Si Él me los enderezó, yo debo seguir esa dirección que el Señor me ha marcado. Y muchas veces sucede que la gente se va apagando. Muchas veces en las frustraciones hacen que uno vaya decayendo y creyendo que Dios se olvidó de nosotros. Pero con solo mirar al Calvario, nosotros podemos ver que Dios nos tiene presentes. Porque allí en el Calvario está la prueba de que Dios no se olvidó de cada uno de nosotros, sino que por el contrario, como dice allí el Evangelio de Juan, porque de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que no es cuestión de algunos pocos. El propósito es alcanzar a los muchos. Cuando habla en el Apocalipsis de esa multitud
vestida de ropa blanca, la cual nadie podía contar. Allí iban de toda nación, de todo pueblo y de toda lengua. Entonces vemos que lo que el Señor nos enseña a través de su palabra es que la lucha es ardua, pero la victoria es segura. Qué bueno, como a mí, ustedes espero hayan disipado las dudas, el Señor ya empezó a hablar, en este caso, antes de la palabra propiamente dicha, ¿no? Con esta manifestación, ¿no? de preguntar justamente en la pérdida del primer amor. Fue así, a las 19:30 el Señor me llamó la atención para arrancar el programa así con esto, ¿no? Con esta pregunta, ¿no? Porque es ahora en la realidad, pastor. En realidad, la gente está se confunde y tiene todas estas dudas justamente ahora, en este 20 de junio del 2023. Amén, así es, Cristian. Y yo, pasa que, Cristian, yo desde las 19 horas, cuando me pongo ya a orar y a preparar lo que vamos a salir a las 21 y lo que yo voy a salir los demás días a las 21, yo a las 19 horas ya no atiendo más nada, no atiendo el teléfono, no atiendo nada, así que claro, en esto ya después de la transmisión lo iré a ver y atiendo ahí todo después de la transmisión. No quiero distraerme cuando estoy preparando, es como que una persona está haciendo la comida, una ama de casa, y justo cuando está por sazonar, la llaman, la distraen y después no se acuerda si le echó sal, si no le echó, si tenía que echarle más o no. Entonces tiene que estar muy atenta. Y eso es lo que cuando me pongo para hacer esto, es donde es como que me desconecto de todo lo demás y me pongo a preparar lo que va a salir al aire. Entendemos, pastor, claro que sí. Sabemos el compromiso y la concentración espiritual, ¿no? Antes de cada prédica. Sabemos que es así. Así que, pastor, le agradecemos. Ya disipado este tema, ahora la frutillita del postre. Amén. Vamos a ir a una oración y tiene mucho que ver lo que vamos a hablar en esta tarde de lo que estábamos hablando hasta ahora. Entonces vamos a orar a nuestro Padre Celestial, tal y cual nos enseñara nuestro Señor Jesucristo, yendo a Él como nuestro Padre Celestial, santificando su divino y santo nombre, diciendo que Él es bueno, misericordioso, grande, todopoderoso, que no hay otro Dios como nuestro amado y bendito Dios, que le damos la gracia por su misericordia, por su amor, por haber estado Él en cada uno de nosotros y por darnos la oportunidad de poder oír de su palabra. Y como dice el profeta Isaías, la palabra del Señor será glorificada en aquellos para quienes el Señor la envía en esta hora. La misericordia del Señor se manifieste en todos aquellos que están pasando el momento de la enfermedad. El Señor puede estar obrando sanidad en las vidas, así como dijo el centurión: Señor, di la palabra y mi siervo sanará. Así rogamos que el Señor esté diciendo esa palabra y puedan ser sanados todos aquellos que están pasando por el momento de la enfermedad. Rogamos y pedimos también que el Señor esté destruyendo toda obra del enemigo donde quiere poner enemistad en los hogares, en las parejas, entre los padres y los hijos, entre los hermanos, las hermanas. El Señor disipe y arranque toda planta que el enemigo ha plantado para honra, para gloria de nuestro amado y bendito Dios. Le pedimos también al Señor que pueda bendecir el trabajo de nuestros hermanos, que la misericordia del Señor se extienda y puedan ser bendecidos quienes hacen los trabajos y aquellos quienes los proveen. También pedimos que el Señor puede estar obrando en todas nuestras autoridades, como lo manda la palabra. Clamamos y pedimos que la misericordia del Señor sea con el Departamento Ejecutivo Municipal, con cada uno de los miembros del Tribunal de Cuentas, con el Consejo Deliberante, con el Juzgado de Paz, con el Juzgado de Falta,
con la comisaría local, también por nuestros legisladores provinciales, nuestro gobernador, los legisladores nacionales, nuestro presidente y por todos aquellos que estén puestos en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente como lo dice la palabra del Señor. Señor, clamamos y pedimos y lo hacemos en los méritos y en el nombre de tu amado y bendito Hijo, porque así Él nos ha enseñado, y te damos las gracias, Padre Celestial, por tu infinito amor, por tu misericordia, al haber enviado a tu Hijo a enseñarnos cómo comunicarnos contigo. Padre Celestial, las gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar viendo en esta hora, allí, como dice el Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el verso 42, dice: si fuese Dios vuestro Padre, me amarías a mí, porque yo de Dios he salido. Qué lindo que nosotros podemos ver aquí que el Señor Jesús nos pide que demostremos que somos nosotros hijos de Dios. Aquí el Señor se lo dice a los judíos. Fijémonos cómo el Señor reflexiona y por qué se lo dice de esta manera. Y es precisamente como lo traía Cristian a colación. Se habían alejado con sus prácticas, se habían alejado de Dios. Y por eso es que el Señor Jesús trata con ellos y les dice de esta manera. Recordemos que el Señor, cuando saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, manda decirle al faraón: deja ir a mi hijo, a mi unigénito, hablando del pueblo de Israel. Ahora debemos demostrar, como el Señor Jesús lo dice aquí en esta palabra, si fuese Dios vuestro Padre. Aquí el Señor nos hace reflexionar diciendo esto. Yo, para demostrar que soy hijo de Dios, debo amar al Señor Jesús. Eso es lo importante. Amar al Señor Jesús. Hablábamos recién en el preludio de lo que era el primer amor. El primer amor, el amor más grande, el más importante, tiene que ser al Señor Jesús. Así lo dice la palabra. En esto cada uno de nosotros debemos reconocer. Juan, en su primera epístola, ya en el capítulo 5 y en el verso 1, él decía: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pero para eso debo amar al Señor Jesús. No tengo que decirlo tanto con mis labios, sino debo demostrarlo con mis obras, que debo amar al Señor, para decir y convencer a las personas que soy un hijo de Dios. Debo amar al Señor Jesús. Muchos pueden decir, y por allí se confunden: todos somos hijos de Dios. La palabra del Señor nos enseña otra cosa. La palabra del Señor nos enseña que aquel que recibe al Señor Jesucristo como su Salvador es un hijo de Dios. Creación de Dios es todo. Por eso es que se le conoce como creador. El creador. No uno de los creadores, sino el creador, el único creador es Dios. O sea, criatura de Dios es todo lo que tiene vida. Pero hijos, allí es donde está la gran diferencia, y es lo que cada uno de nosotros debemos tratar de manifestarle a la gente, para que la gente se acerque al Señor. Para amarle, debemos conocerle, y le amamos por la forma en que Él nos amó primero, dice la palabra del Señor. Y debemos confiar en lo que el Señor Jesús nos dice y nos enseña. Cuando el Señor nos trae al Evangelio, el Señor nos dice que tomemos la cruz cada día y vamos en pos de Él. O sea que ya de entrada el Señor nos pone de manifiesto que debemos sufrir, debemos llevar la cruz. El día que me tenga que presentar allí delante del Padre, si no tengo mi cruz, cuando me pregunte el Señor por mi cruz, entonces, ¿qué es lo que le voy a mostrar? Por eso el Señor dijo: tome su cruz. Y esa cruz no va a quedar aquí
Cuando yo parta, esa cruz debe ir conmigo. Cada día, tome su cruz cada día, es lo que el Señor decía. Y aquí el Señor es claro, lo enseña Él en su palabra. Va a haber lucha, va a haber prueba, va a haber dificultades. Dice Juan en el capítulo 16 y en el verso 33, que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, y nos lo dice también a nosotros: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Podemos confiar plenamente en que el Señor venció al mundo. De hecho, nosotros lo vemos, y no es que lo reconocemos nosotros solamente, todos los pueblos de la tierra reconocen que el Señor venció al mundo. Todos los pueblos de la tierra viven en el año 2023. Entonces vemos que algunos, por conveniencia o no, han dejado su calendario y han tomado el calendario que marca la aparición del Señor Jesús aquí en la tierra y su partida hacia el cielo. Entonces aquí es donde nosotros debemos confiar en el Señor. Primero de todo debemos recibir las palabras que el Señor nos dice para confiar en Él. Para confiar yo debo conocer qué es lo que el Señor me dice y darle credibilidad a lo que el Señor me dice. El Señor Jesús le decía a los judíos, precisamente allí en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el verso 45, dice: y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Cómo creemos tantas cosas? Hoy a través de las redes sociales se ven y se dicen tantas cosas y muchas personas creen ciegamente en esas cosas y no creen en lo que el Señor Jesús dijo. ¿Cómo puede ser? Pero vemos que no es nuevo. Vemos que ya en la palabra del Señor está escrito. Vemos que ya el Señor Jesús dejó constancia de ello. Y aquí es donde nosotros debemos tratar que la palabra del Señor en cada uno de nosotros haga vida. El Señor es quien nos da a conocer de su palabra. ¿Por qué cada uno de nosotros debe aferrarse y creer a esa palabra? Decía el Señor Jesús allí en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y verso 47, el que es nacido de Dios, las palabras de Dios oye, y por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. O sea, el que no oye las palabras de Dios, el que no obedece a la palabra de Dios, manifiesta que no es hijo de Dios. Y esto es lo que cada uno de nosotros debemos comprender y aferrarnos a ello. Y es más, debemos deleitarnos en ello, hermano. Porque es un privilegio grande. Es un privilegio que el Señor ha puesto a disposición y a nosotros no nos ha costado nada, pero a Dios le costó la vida de su Hijo. Y no solamente la vida, porque el enemigo le hizo sufrir antes de quitarle la vida. Le avergonzó antes de quitarle la vida. Entonces todo eso está escrito delante de Dios. Hay escrito en memoria, dice la palabra del Señor, de todos estos acontecimientos. A nosotros nos ha quedado aquí en la tierra, pero en los cielos también está escrito. No es que los cielos necesiten una Biblia, pero sí los cielos llevan el registro de todas las actitudes que hacen los hombres, crean en Dios o no. Esto no lo excluye. Al que no cree en Dios, no crea que por eso no va a estar escrita todas sus acciones allí en el cielo. Van a estar escritas, crea o no crea, las acciones de todos los hombres allí están escritas. Y esto es lo lindo, esto es lo maravilloso. Y por eso cada uno de nosotros nos gozamos en el Señor. Aunque haya lucha, aunque haya prueba. Bien claro lo dice el apóstol Pablo cuando le habla a los romanos allí en el capítulo 8, versos 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto es una cosa espiritual, hermano querido.
Esto no es algo que se consigue con una fórmula o con una partida de nacimiento o con un diploma o con un reconocimiento de una denominación, por grande o por chica que sea. Esto se confirma a través del Espíritu, dice la palabra. Y no de cualquier espíritu, dice que el Espíritu mismo da testimonio. Y eso es lo grande, eso es lo maravilloso. Y nos permite, hermano, nos permite llamar a Dios Abba Padre. La forma coloquial era llamarlo Abba. Esa es la forma coloquial. No lo podía hacer el sumo sacerdote. Esa no era cuestión de que porque él era sumo sacerdote, iba a ir en una forma coloquial delante de la presencia de Dios. Él debía ir con todo temor y reverencia. Debía llevar esas campanillas para que los demás, los que estaban fuera del velo, podían oírle que estaba ministrando. Pero no podía llamarle Abba. Pero nosotros sí podemos llamarle Abba Padre. Y esto es lo maravilloso, este es el privilegio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Debemos hablar de todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. El Señor Jesús nos manda y Él da testimonio de ello. Dice allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y verso 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibí nuestro testimonio. Para muchos estamos locos. Para muchos es una emoción. Para muchos es un estado de que estamos contentos, de gozo, de algarabía. Ese estado lo vamos a tener cuando estemos allí en el cielo, alabando, gozando con nuestro Señor. Acá no es cuestión de sugestión. Acá es cuestión de creer a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que vivifica, la palabra de Dios es la que crea. El Señor dijo, sea la luz, y la luz fue creada, pero porque el Señor habló. Si el Señor no hubiese hablado, la luz no hubiese sido creada. Y esto es lo maravilloso, hermano querido. Esto es lo lindo, lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Son verdades. Son cosas que van a suceder, tienen que suceder y se van a cumplir tal cual el Señor las ha dicho. Esto es como vemos nosotros en lo que el Señor lo hace y Él se niega a sí mismo por cumplir la voluntad del Padre y sufre Él en carne por cumplir la voluntad del Padre y obedece a Dios, hermano, obediente hasta muerte, y dice la palabra, y muerte en la cruz, que era vergonzoso. Era vergonzoso porque la palabra de Dios decía en Deuteronomio, maldito todo aquel que fuere colgado en un madero. Pero por obedecer al Padre y por librarme de la maldición, el Señor Jesús fue colgado en un madero. Así que sufriendo vamos en ganancia, hermano querido. Leíamos allí en el Evangelio de Lucas capítulo 9 y verso 23. El Señor Jesús le decía a los suyos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es lo maravilloso, hermano querido. Para poder comenzar a seguir al Señor Jesús, lo primero que debo hacer es tomar la cruz. No puedo levantarme un día y decir, bueno, hoy dejo la cruz y voy a seguir a Cristo. Hermano querido, la cruz me marca el rumbo. La cruz me marca el rumbo para poder seguir a Cristo. Por eso el Señor Jesús dijo, tome su cruz cada día. Y esto es lo maravilloso. No es cuestión de estar un ratito con la cruz, sino cada día. Porque queremos ser igual que Él. Es más, manda el Señor en su palabra que seamos igual que Él. Decía allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 11 y verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es cuestión que tenemos que aprender, hermano querido, pero aprender de Él. Lo lindo, lo maravilloso de todo es que se puede hacer. Podemos aprender del Señor. Esto no es exclusivo de alguno, esto es para todos nosotros, hermanos. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 y verso 1, él dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Qué lindo, hermano. Pablo dice, hagan como yo, imiten a Cristo, que es lo que el Señor Jesús dijo. Y ahí es donde cada uno de nosotros va
agradándole al Señor Jesús. Él quiere que nosotros le reconozcamos a Él como nuestro maestro. No hay otro maestro fuera del Señor Jesús. Dice Mateo capítulo 23 y verso 8. Uno es vuestro maestro, el Cristo. Ahí está. Él me va a enseñar a mí que 2 más 2 es 4 y le va a enseñar a todos que 2 más 2 es 4. Él me va a enseñar a mí que Dios el Padre es uno y yo voy a aprender que Dios el Padre es uno y todos van a aprender que Dios el Padre es uno. Él me va a enseñar a mí que Él va a rogar y envió de su Santo y Divino Espíritu y le va a enseñar a todos lo mismo, porque uno solo es el Maestro. Acá no hay que cada cual va a enseñar lo que le parece. Uno es vuestro Maestro, dijo la palabra del Señor. Por eso, siendo profeta, el rey David escribía allí en el Salmo 40 y en el verso 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cómo no darle gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por su bondad? Eso es lo que el Señor Jesús hablaba. Eso es lo que el Señor Jesús explicaba. Eso es lo que el Señor Jesús enseñaba. Dice Juan en el capítulo 12, el verso 50. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. No como a Él le parece, sino como el Padre se lo había dicho. Y esto es lo lindo, hermano querido. Acá el Señor Jesús no vino porque a Él le pareció. Vino porque el Padre lo envió. Y lo envió para que nos enseñase a cada uno de nosotros. Dice allí el Evangelio de Juan, capítulo 5 y verso 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Ahí está nuestra ganancia. Honrando al Hijo, honramos al Padre. Y allí es donde nosotros vamos en victoria. El Señor Jesús lo deja bien claro, hermano querido. No puede honrar a uno y al otro no, porque Él dijo allí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, yo y el Padre uno somos. Eso es lo lindo. No hay dos, no hay tres, yo y el Padre uno somos. Hermano, y Él necesita saber para nuestro testimonio que le demos a Él toda la honra y toda la gloria, hermano. Y debemos manifestarlo y la gente debe saber que honramos y glorificamos el bendito y santo nombre de Dios. Y que no tenemos vergüenza porque estamos glorificando a Dios. No estamos hablando de nosotros, no estamos hablando de nuestras actitudes. Estamos hablando de aquel que creó el cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas y todo lo que en ellos hay. De Él estamos hablando. Y a Él le damos toda la honra y toda la gloria. Porque a Él le pertenecen, hermano querido. Por eso es que debemos honrarlo. Y eso es lo que el pueblo de Israel no hacía, hermano querido. Porque ya el profeta Malaquías, 400 años antes que el Señor Jesús apareciese, le decía el Señor, si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Muchos podrán decir, bueno, pero es que eso se lo está diciendo Dios a los sacerdotes. Claro que sí, se lo está diciendo a los sacerdotes. Pero hermano querido, recordemos lo que está escrito en la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que nos cabe bien ese saco. Debemos tomarlo, debemos responsabilizarnos. Debemos despertar de ese letargo que nos aleja de la misericordia y de la presencia del Señor. Hermano querido, cuando el apóstol Pablo y Silas estaban en cadena, sus pies estaban engrillados allí al cepo, ellos alababan y glorificaban el nombre del Señor, porque lo hacían, porque daban testimonio
de que el Señor Jesús era misericordioso, poderoso, y un motivo tenía para que ellos estuviesen allí. Y vaya si había motivo, era la salvación del carcelero y toda su casa. Dice la palabra de Dios allí en Juan capítulo 1 y versículo 12, hermano querido. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esto es lo lindo, hermano. Esto es lo maravilloso, y como decía Cristian, no es que va a perder la salvación, porque Dios no hizo hijo para perderlo. Dios no es hombre para hacer eso, ni mujer para hacer eso. Dios hizo sus hijos para que sean salvos, hermano querido, para que sean libres de la gran tribulación que viene, para que se aferren a las promesas de Dios y puedan un día alabar y glorificar su nombre. Hermano querido, dijo el Señor Jesús allí en Mateo, registrado el capítulo 18 y verso 14. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios que se pierda. Y si no es la voluntad de Dios que se pierda, nadie que Él escogió, nadie de los que Él llamó, nadie de los que Él predestinó se va a perder. Porque no es la voluntad de Dios. No nos eligió para perdición, nos eligió para salvación, para honrar, para glorificar, para bendecir su nombre y para dar testimonio de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermano querido, cuando el Señor Jesús resucitó y apareció a María Magdalena, Jesús le dijo, cuando María Magdalena le reconoció, quiso abrazarlo y expresarle todo el amor que sentía por él. El Señor Jesús le dijo, Evangelio de Juan, capítulo 20, y versículo 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Creemos firmemente, hermano querido, que el Señor Jesús resucitado en gloria no le mintió a María Magdalena como no nos miente a cada uno de nosotros. Lo que le dijo es verdad. Él subía a su Padre y a nuestro Padre. Él subía a su Dios y a nuestro Dios. Pero para eso cada uno de nosotros debe creer firmemente en la palabra del Señor. Despertar del letargo que el enemigo nos tiene allí y poder alabar y glorificar al Señor con toda libertad de espíritu. Buscando aquellos que hemos dejado, como decía Cristian, han dejado el primer amor, búsquelo. Búsquelo con ahínco, hermano querido. Y esto es lo maravilloso, hermano querido. El Señor Jesús hizo allí en Mateo la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja, la parábola de la moneda, buscando, buscando y buscando. Y decía en el Apocalipsis, has dejado tu primer amor. Esto busquémoslo, hermano querido. Es necesario. Sin Él no podremos presentarnos delante de la presencia de Dios. No sabemos cuándo viene la mensajera de la muerte por cada uno de nosotros. Pero gloria a Dios que nos viene a llevar con el Señor. Esto no nos lleva a cualquier lado, hermano querido, nos lleva a la misma presencia de Dios. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y esto es lo maravilloso, hermano querido. Por eso es que cada uno de nosotros debemos tomar esa responsabilidad como hijos de Dios de creer en el Señor Jesús, de obedecer su palabra, de vivir su palabra, de anunciar su palabra, porque muchos hay que necesitan. Para mi Rey que vive la honra y la gloria y de mí su divina y santa misericordia, voy a bendecir el pueblo como Dios me manda para ser obediente a mi Padre Celestial. Y digo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Para mi Dios que vive la honra y la gloria y de mí su divina y santa misericordia. Amén, pastor. Realmente dichosos, ¿no? Bendecidos de compartir nuevamente la palabra y la respuesta, ¿no? Que estaba necesitando, una de las respuestas que estaba necesitando, buena. Ahí nuevamente el Señor ha hablado y ha respondido.
Qué lindo, Cristian, y yo te doy muchas gracias porque la participación que me hace y sabiendo que si el Señor lo ha dispuesto así, es porque tiene, mira, conexiones desde Chile, conexiones desde Río Cuarto, conexiones de aquí de Molde, conexiones de Villa Mercedes, y cómo no darle gracias al Señor si de otra forma no lo podríamos hacer, así que le damos muchas gracias a Dios por ello. Una gran bendición, así que bueno, de alguna u otra forma el Señor nos prestará descanso y bueno, si nos presta un día más de vida nos levantaremos gozosos, pero nos vamos a acostar llenitos, pastor, así que muchas gracias, saludos, bendiciones para todos, como siempre por acá, infinitas las bendiciones que le llega a toda esta gente, desde acá. Gloria a Dios. Amén, amén. Muchas gracias, Cristian. Dios te bendiga y gracias por dejarme participar en tu programa. No, por favor.